Yo leí el capítulo 1, La magnitud de la desigualdad en México. Lo que más me impactó de esta lectura fue las cifras que exponen. Es triste saber que México está dentro del 25% de los países con mayores niveles de desigualdad en el mundo, y da coraje que esto se debe en gran manera a lo que ocurre en las esferas altas de nuestro país. México, comparado con otros países, presenta mayores ingresos en este sector de la población. En ese 1% hay aproximadamente 736 mil millones de dólares, mientras que en el otro extremo hay personas muriendo de hambre. Hoy en día, pensar en un país donde no hay una brecha tan gruesa entre pobres y ricos parece una utopía, pero como ciudadanos podemos al menos involucrarnos en las decisiones del gobierno y exigir cuentas. Estos índices que miden la pobreza en el país deben mejorarse para que el nivel de error sea menor y se sepa de una manera más clara qué es lo que pasa tanto en el nivel alto como aquellos niveles más rezagados de la sociedad. La lectura nos informa acerca de la situación de desigualdad en México. Mientras la pobreza aumenta, este pequeño porcentaje de la población sigue acumulando riquezas. México tiene potencial para ser un mejor país. Es rico en recursos, pero el nivel de corrupción ha hecho que esta diferencia entre clases sociales cada vez sea más grande. Estas clases difieren también en oportunidades. Mientras que unos asisten a las mejores universidades y pagan grandes cantidades, otros permanecen en la lista de espera para poder recibir educación de la más baja calidad, tal como lo vimos en la película en el caso de Ulises. En la película, por su parte, también nos ilustra esta situación, la diferencia entre pobres y ricos. Vivimos en un mundo fragmentado por clases sociales. Los pobres cuentan sus ingresos, mientras que el sector alto no rinde cuentas a nadie y tampoco es observado por alguien. Lo que rescato de la película es el papel que juega Renata. Ella no ve las diferencias socioeconómicas que sus papás sí ven y que reflejan a la sociedad mexicana. Nosotros deberíamos tratar de concentrarnos en erradicar el problema y no seguir propiciando para que crezca más. Lo que hicieron Renata y Ulises fue demostrar que no importa la clase social a la que pertenezcan, ambos son iguales. Sin embargo, el resto de personajes se empeñaron en recordarles que sus realidades eran distintas y no tenían que mezclarse. Lo que aprendí de la lectura es que México es uno de los países con mayor desigualdad, siendo también uno de los países donde el sector alto de la población recibe más ingresos comparado al mismo sector en otros países. Existe una frase de Thomas Fuller que dice que cuando la pobreza entra por la puerta, el amor se escapa por la ventana. Y tiene razón, la pobreza está presente en nuestra sociedad y el amor de unos por los otros se ha perdido, inclusive el respeto, y ahora estamos marcados por esas enormes diferencias.